Crisis, desaceleración e incertidumbre. Esas deben ser tres de las palabras más usadas en los últimos años al referirse a la economía mundial. Algunos expertos manifiestan que ya habría algunas señales de recuperación definitiva en Europa. ¿Estamos tan cerca de conseguir ese objetivo? De ese y otros temas, especialmente también de la economía chilena, hablaremos con Christopher Pizarrides, economista del London School of Economics y también premio Nobel del año 2010 en economía. Christopher, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Thank you. Christopher, en mi introducción hablaba de que algunos economistas están viendo las primeras señales de recuperación, especialmente en Europa. ¿Cree usted que estamos por fin saliendo de los efectos de la crisis subprime? Estamos viendo las primeras señales de recuperación en algunos países. Estados Unidos, por ejemplo, está en un curso de recuperación sólido. También en algunos países del norte de Europa, liderados por Alemania. Allí es algo más lenta, pero es una recuperación a fin de cuentas. Pero esto no lo vemos en todos lados. El sistema bancario, que fue tan dañado en la crisis subprime, todavía no se mejora y eso todavía lastima con fuerza al continente. Así que todavía debemos ver qué es lo que pasa. Hablemos entonces un poco de Europa. Usted mencionaba a Alemania como el principal motor del crecimiento. En España están bajando ya la tasa de desempleo, está mejorando en algo. ¿Cuáles creen ustedes que deben ser las próximas medidas para asegurar esa recuperación? Europe has followed a course over the last 10 to 15 years. Europa está viviendo los efectos de un camino que siguió en los últimos 10 a 15 años, uno que no estuvo bien coordinado ni tampoco bien regulado, sobre todo al permitir la expansión de la deuda pública de algunos países, particularmente del sur, sin el debido control en los balances. Además, se permitió que las economías siguieran formas de conducción económica muy distintas, si se compara lo que hizo Alemania en relación a España o Grecia, por ejemplo. And what European leaders are realizing now is that los líderes europeos se dieron cuenta de que si Europa quiere tener éxito como unión y con moneda en común, debe haber mayor uniformidad, más similitud en las políticas. Eso están aplicando ahora. Eso sí, el problema para los países del sur es copiar el estilo alemán, que siempre ha sido exitoso. Eso se aprecia en los buenos números en el mercado laboral, con un bajo desempleo, además del desempeño de sus exportaciones. En resumen, es el país más poderoso económicamente. Ahora, el ejemplo que están siguiendo en España y Grecia es tratar de copiar ese modelo germano. Y ahí tenemos un problema, porque esos países nunca antes lo han usado, no tienen la costumbre y no es algo que puedas hacer de un momento a otro. Pasar de un estilo mucho más latino de incremento descontrolado de la deuda a uno alemán, con un control mucho más estricto y con una rígida disciplina monetaria. El Banco Central Europeo ha jugado un rol muy importante. Ha mantenido las tasas de interés en su mínimo histórico y el presidente de la entidad dijo que lo van a mantener por un tiempo prolongado. ¿Cree que el Banco Central Europeo puede hacer aún más por ayudar a la recuperación del continente? The ECB could have done a lot more. El Banco Central Europeo puede hacer mucho más. Es cosa de ver a la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha ido más lejos que el banco, que solo ha usado los recortes en la tasa de interés como herramientas para impulsar la economía. Pero esa baja tiene un límite. Cuando la llevas cerca del 0%, tienes que tomar otras medidas, pero el banco se ha restringido a eso. Incluso, manifestar que las tasas seguirán bajas por un tiempo largo es toda una innovación para las autoridades, lo que es muy bueno. Pero en mi opinión ya debería haber otorgado mayor liquidez al sistema, tal como lo hizo el relajamiento cuantitativo norteamericano.
Creo que eso ha sido una política monetaria exitosa en Estados Unidos, aunque todavía queda ver los resultados definitivos que tendrá. Pero sin duda, una de las razones del mejor desempeño de la economía de ese país y que no se ha visto en Europa se deberá a esa condición monetaria y fiscal. En Europa le ponemos demasiado énfasis en controlar la deuda pública y la inflación, lo que ha perjudicado el crecimiento real de los países. And that's been at the detriment of the real economic performance. Christopher, hagamos un poco de economía ficción. ¿Cuándo veremos crecimiento extendido en los distintos países de Europa a su juicio? Northern countries that have a very close relation to Germany, especially. Para los países del norte que tienen una relación estrecha con Alemania, como Holanda, Austria y Finlandia dentro de la zona euro, además de la propia Alemania, ya estamos viendo su recuperación. No va a ser un crecimiento muy grande, pero sí habrá pequeñas tasas de expansión. In the southern countries, it depends very much on what economic policy we follow, and in particular, en los países del sur depende de cómo siguen sus conducciones económicas, en particular si se avanza con la unión bancaria, además de cómo los bancos logren capitalizarse y otros temas como la austeridad fiscal. Creo que estamos avanzando muy lento en esa dirección. Los líderes europeos tienen que entender que para que la Unión Europea sea exitosa, hay que tener una unión bancaria y aceptar mayores transferencias fiscales de las que ya vemos ahora. Cuán rápida sea la recuperación dependerá de cuán pronto aceptemos esto. Como lo veo ahora, no creo que pase antes de 2 o 3 años. La Reserva Federal también tiene sus tasas de interés en mínimos históricos. Algunos ya plantean que el estímulo monetario empezaría a reducirse en septiembre. ¿Usted cree que es una buena fecha para hacerlo? Sí, podría reducirse. No creo que tenga un impacto muy grande porque la economía está creciendo. El tema más importante a revisar es el mercado laboral y su proyección es lo que determinará si se continúa o no con el relajamiento cuantitativo. Las condiciones de empleabilidad y cuán rápido crezca la creación de puestos de trabajo son aspectos aún inciertos. Aún falta bastante en eso y es la razón de que la Fed mantenga el estímulo monetario, dejando en segundo plano a la inflación. Eso sí, todo dependerá de quién sea elegido como el nuevo presidente de la Reserva Federal para el próximo periodo. Me parece que los nombres que se están barajando son bastante proclives a mantener la expansión monetaria. Por eso no creo que ésta se reduzca en el corto plazo de manera importante. China hace muchos años ya que juega un gran rol en la economía mundial. ¿Le preocupa la tasa de desaceleración económica en el segundo país con el Producto Interno Bruto más grande del mundo? China has been growing at very high rates for a very long time. I mean, that's the surprising fact. China ha crecido a tasas enormes durante mucho tiempo. Ese es en realidad el factor más sorpresivo y no tanto el hecho que ahora crezca menos. No creo que la actual desaceleración sea tan significante y menos que derive en una gran crisis. El país todavía tiene una enorme población dedicada a la agricultura y que se está moviendo a la industria y los servicios. Además, China está enfocada en desarrollar tecnología, instalarse definitivamente en la frontera tecnológica de punta y no tanto en producir con una mano de obra barata. De esta forma, lo que yo veo es que se está avanzando hacia una nueva fase de una economía industrial mucho más madura. Ese paso hace que inevitablemente crezca a menores tasas, tal como lo hacen otras economías industrializadas. Which will inevitably be growing at the lower rates of more mature industrial economies. La época en que competía con las mayores potencias económicas, como Estados Unidos, se acabó. Ese proceso estuvo en los últimos 20 años. Volviendo a tu pregunta, la desaceleración es una respuesta natural a los fundamentos de la economía china, pero que de todas formas seguirán teniendo buenas tasas de expansión.
En la entrevista de CNN Chile estamos conversando con el Premio Nobel de Economía 2010, Christopher Pizarrides, y a la vuelta comerciales hablaremos sobre su visión sobre la economía de nuestro país. Seguimos en la entrevista de CNN Chile con el Premio Nobel de Economía, Christopher Pizarrides. Christopher, la economía chilena ha sido reconocida por organismos como el FMI y también por distintos economistas como un modelo a seguir para el resto del mundo, especialmente en los últimos años. ¿Usted concuerda con esa apreciación? Well, looking at it from outside, because it's my first visit to Chile. Al mirarlo desde afuera, porque es mi primera visita a Chile, concuerdo con esa opinión. La transformación que se hizo hace 20 o 25 años obviamente tuvo resultados. Veo muchos productos chilenos en Europa, además de grandes tasas de rentabilidad en distintas tablas estadísticas. Considero que Chile es un líder, por ejemplo, en los fondos para la pensión. Entonces no veo ninguna razón para no estar de acuerdo con el FMI y las otras opiniones al respecto. On the whole, I do not see any reason why we shouldn't agree with the IMF in its assessment. Actualmente en Chile estamos viviendo una desaceleración económica y una de las opciones que se manejan es que el Banco Central baje la tasa de interés, como lo ha hecho, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo. ¿Cree usted que es una buena opción para aumentar nuestra actividad económica? I don't think it's a good idea to bring interest rates below the No creo que sea una buena idea llevar la tasa de interés por debajo del nivel de crecimiento de una economía, porque eso podría llevar a una mayor inflación. Por eso es que viendo las cifras de expansión que ha tenido Chile en el pasado reciente, tenerla alrededor del 5% me parece la tasa correcta. Tienen que tener cuidado con aumentar demasiado la liquidez en el sistema y provoca inflación, sobre todo cuando están creciendo tan robustamente como ahora. La razón de la Fed y el Banco Central Europeo de bajar al mínimo sus tasas fue porque los niveles de crecimiento eran casi nulos o negativos. Tenían que tomar esa decisión. Actualmente China es el principal socio comercial de nuestro país. A su juicio, la desaceleración en ese país es la gran amenaza que enfrenta la economía chilena. I don't see that having a big impact, in fact, on Honestamente, no creo que eso tenga un impacto muy grande en el comercio, especialmente en países como Chile o de Europa en esa materia. Esto porque China está cambiando su gasto al consumo de productos, asumiendo que la mayoría de las exportaciones chilenas a China son productos de consumo o materiales para la industria. Espero que la demanda continúe con su crecimiento. Le explico. Uno de los problemas que los chinos tuvieron durante el periodo de gran expansión fue que estaban enfocados demasiado en las inversiones, y eso provocó una enorme presión en la balanza de pago con el resto del mundo, porque estaban exportando productos de manufactura y no estaban importando los suficientes productos de consumo para lograr un correcto balance. Entonces era esencial que se reestructurara su gasto y ahora veo que lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, están aumentando las compras de productos europeos de lujo y con seguridad lo seguirán haciendo a futuro. Ahora esto será en paralelo a mantener su desarrollo industrial, por lo que necesariamente seguirán importando materias primas. Eso sí, creo que los países que sí podrían resentirse por la desaceleración de China son aquellos que exportan manufacturas. Por eso, aunque sin tener los detalles necesarios, creo que Chile no se verá afectado. Might feel a pinch, say, from the slowing down of China, the ones that exporting manufacturing goods to China, but without knowing too many of the details, I don't think Chile is in that position. Chile depende de gran medida de las exportaciones de cobre. De hecho, se le dice que es el sueldo de nuestro país. ¿Cuál a su juicio puede ser las medidas que podamos implementar para diversificar aún más nuestra capacidad productiva y no depender tanto de ese commodity? Well, when you have a natural resource, of course, like copper or oil, as in some other countries. Cuando tienes recursos naturales como el cobre o petróleo en otros países,
No hay nada malo en concentrarse en su extracción y usarlo de base como recursos de una economía. Ahora, el mejor, sino el único camino de aprovechar esos beneficios y distribuirlos correctamente es invertir las utilidades de los recursos en proyectos de infraestructura en otras áreas, para así impulsar más industrias. That will encourage the growth of economic development elsewhere. So the way I would do it in general terms. Entonces, ¿cómo lo haría yo en términos generales? Es muy similar a cómo entiendo lo están haciendo acá. Crear un fondo donde están estas utilidades y decir dónde la economía necesita diversificarse. La idea es restringir el uso de ese dinero solo para inversiones que sirvan a ese propósito. Hay ejemplos muy exitosos como Noruega, al cual perfectamente puede ser replicable en Chile. For investments in that direction only. And we see very successful example in Norway, for example, and we're also seeing the example of the Copper Fund here. Christopher, luego de hablar de la economía chilena, a la vuelta de comerciales hablaremos sobre un tema también bastante polémico, muy discutido, que es el sistema de pensiones en nuestro país y también formas para mejorar su rendimiento. Seguimos luego en la entrevista de CNN Chile. Seguimos en la entrevista de CNN Chile con el economista chipriota Christopher Pissarides, Premio Nobel de Economía del año 2010. Christopher, usted viene a un seminario que va a hablar sobre el sistema de pensiones en Chile organizado por CIEDES. Desde 1981 nuestro sistema de pensiones está administrado por el sector privado. ¿Cuál es su evaluación de nuestro sistema de AFP? Well, your pension system is famous throughout the world because Su sistema de pensiones es famoso en todo el mundo, pues si lo entiendo correctamente, Chile fue el primer país que pasó de un sistema de pague según lo que gane a un sistema de gestión completamente financiado a través del sector privado. Muchos países siguieron este ejemplo. Obviamente hay detalles que se podrían mejorar o cambiar, dependiendo del marco político que el gobierno quiere seguir. Sin embargo, en general es un sistema que para otros países sin duda vale la pena estudiar y seguir a fin de reformar sus propios sistemas de pensión. Aquí se está hablando mucho sobre cómo mejorar la rentabilidad, la cantidad de dinero que finalmente se van a jubilar las personas. Se habla de subir el monto de las cotizaciones, también subir la edad de jubilación. ¿Son esas herramientas apropiadas para conseguir ese objetivo? Well, the population is aging. There are demographic changes everywhere because of improvements. Bueno, la población se está envejeciendo. Hay cambios demográficos en todo el mundo debido a las mejoras en el nivel de vida en el medio ambiente en que vivimos y además de los estándares de salud. Así que es necesario un aumento de la edad de jubilación para mantener las pensiones sostenibles en el mundo avanzado. Incluso 65 años no es suficiente. En la época en que se establecieron 65 años como la edad de jubilación, la esperanza de vida era mucho menor que ahora. Así que en un futuro próximo todos deberían pasar a 67 años al menos y luego volver a evaluar la situación. Of the pension, it should obviously be linked to the contributions that Ahora, en cuanto al nivel de la pensión, obviamente debería estar vinculado a las contribuciones que hace la gente, y como dije antes, depende del marco político. Mi gusto u opinión personal de lo que veo en el sistema chileno sería apoyar contribuciones superiores al 10% que tienen ahora, pues es necesario contar con una pensión que mantiene el nivel de vida después de la jubilación. Para eso necesitas hasta un 70% de tus ingresos anteriores, y las tasas de contribución que tienen ahora en realidad no son suficientes para apoyar el 70% después de jubilarse debido a las esperanzas de vida. Christopher, una otra opción que se plantea es volver al sistema de reparto manejado por el Estado. En Europa es el sistema mayoritario. ¿Cree usted que también es una buena opción? Well, again, it depends on the policy, but my own view is that we do need some basic pension provided by the state. Bueno, nuevamente esto depende del marco político.
Mi opinión es que sí necesitamos algún tipo de pensión básica proporcionado por el Estado, dado que las personas pasan por distintas etapas en su vida laboral. Siempre existirán transferencias sociales como subsidios de salud y subsidios de desempleo, por ejemplo. Esas ayudas son necesarias porque la sociedad debería hacerse cargo de aquellos que son menos afortunados en la sociedad. Y creo que un sistema de bienestar debería incluir una contribución mínima por parte del Estado. Of that system of welfare that we have, there should be a minimum contribution by the state. Yo diría que el Estado debe facilitar alrededor del 20 o 25% de los ingresos medios, pero dicho eso, quiero enfatizar que no estoy a favor de un sistema de pague según lo que gane. Creo que la mejor manera para el Estado sería un sistema totalmente financiado, en el que las cotizaciones van a un fondo que luego se utilizan para pagar la pensión mínima a todos cuando llegue la edad de jubilación. Christopher Pissarides, Premio Nobel de Economía 2010, le agradezco su tiempo con CNN Chile. Thank you. Bueno, y con esta entrevista con el economista del London School of Economics terminamos esta nueva edición de entrevista de CNN Chile. Los invito a que continúen con nuestra programación.